Bueno, pues bienvenidos y muchas gracias por asistir, que se dan la oportunidad en este caso. Y pues vamos a dar inicio a nuestra webinar de relaciones desechables y ojalá que pues algo les haga clic, que puedan llevarse algo útil de esta sesión y pues vamos a darle. Y cualquier cosa, participación para que todo esto sea más dinámico, pueden escribir en el chat. Y al final, pues ya vamos a poder abrir micrófono si tienen alguien o alguna duda, quieren aportar, etcétera. ¿Sí? Sí, justo como dice Aranza, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. Esperemos que no sea como un taller más, que se sientan como diferentes, esto tómenlo más como una plática, entendemos si pues a lo mejor el prender la cámara no es como del todo cómodo para ustedes, si lo quieren tomar también como un podcast mientras hacen otras cosas, adelante. Y siéntanse libres, igual como menciona Aranza, de levantar la mano o de escribir en el chat si tienen como alguna duda, comentario, nos quieren como interrumpir preguntando algo con toda confianza. Entonces, pues vamos a empezar. Muy bien, pues yo soy la psicóloga Aranza Caballero, soy terapeuta y doy generalmente terapia a niños y adultos con enfoque cognitivo-conductual. Bueno, y de este lado estoy yo, soy Dayan Valadez, mucho gusto para los que no me conocen, soy igual psicóloga cognitivo-conductual egresada de la Universidad del Valle de México, Campus Querétaro, y pues más que nada, más allá del enfoque cognitivo-conductual, de manera personal a mí me gusta integrar herramientas holísticas al proceso terapéutico, haciéndolo algo pues mucho más integral en terapia, más allá que algo solamente teórico o práctico o metódico. Y bueno, básicamente esta es nuestra introducción. Como muchos se habrán podido dar cuenta, pues por las redes sociales, por los vínculos en estos últimos años, algo ha cambiado definitivamente en la manera en que nos vinculamos y es que las relaciones parecen durar menos, duelen un poquito más y muchas de ellas terminan básicamente sin aviso. Yo sé que más de uno aquí se podrá identificar con eso. Y pues básicamente lo que antes implicaba tener presencia y conversación y afrontar las cosas hoy se sustituye por bloqueos o simplemente silencio. Vivimos en una época donde se premia siempre lo inmediato, lo queremos todo de inmediato. De hecho, uno de los temas que vamos a tocar es cultura de la inmediatez, pero los vínculos requieren disposición, tiempo y más que nada esta apertura a lo incómodo. Cuestión que pues muchos de nosotros, la verdad, pues nos cuesta trabajo o no tenemos la apertura total. Claro, y de hecho, por eso es este espacio, para que podamos hacer una pequeña pausa. No sé si alguno de ustedes se sienta relacionado con alguna de estas situaciones, si han terminado alguna relación por evitar el conflicto, o si les han dejado de hablar, o ustedes les han dejado de hablar a alguien sin ninguna explicación por alguna situación un poco incómoda, o sienten que sus relaciones son menos profundas que antes, ¿no? Porque ahorita creo que este espacio justamente es para poder preguntarnos qué estamos haciendo actualmente con nuestras relaciones, qué les gusta, por qué parece que es más fácil huir que quedarnos a arreglar las cosas y sobre todo cómo podemos reaprender a poder vincularnos sin que la parte incómoda sea algo que nos detenga en ello. Y creo que algo muy importante a destacar es que, de hecho, Dayan y yo fuimos amigas desde la primaria. Entonces, eso también es algo que el tema salió justamente de ahí, ¿no? Y ella y yo nos separamos un buen tiempo, apenas nos estamos reencontrando y creo que justamente de ahí es donde salió todo esto. Eso y la parte de las redes sociales. No sé si a ustedes, pero últimamente ha salido mucho esta parte en el que algo te molesta, córtalo, y esta parte como muy polarizada en la que o está bien o está mal, ¿no? Y no queremos llegar como a esa parte, sino que queremos hacer algo como más reflexivo o tener un poquito más de conciencia a la hora de relacionarnos. Bueno, muy bien. Sí, justamente retomando esta parte que menciona Aranza y como a manera de chismecito, justamente compartimos mucho tiempo juntas, que fue básicamente desde primaria hasta preparatoria. Hemos visto la evolución
de los vínculos a nuestro alrededor, de vínculos de manera personal e incluso el de nosotras mismas como un claro ejemplo de cómo muchas veces pues van evolucionando. Otras veces, vaya que nos ha tomado por sorpresa, justamente lo comentábamos cuando nos reunimos para grabar los videos, de cómo muchos vínculos que nosotras compartíamos en común en la actualidad pues ya no existen y que muchas veces se han ido o por malos entendidos o por simplemente han desaparecido de la nada. Entonces es como esta curiosidad y estas ganas como de querer explorar de por qué pasa eso, entenderlo y si bien no podemos como estar 100% o entender al 100 el cerebro de la otra persona, sí queremos saber de dónde viene y justamente comunicarlo a ustedes para que ustedes tengan las herramientas necesarias para identificarlo si es que lo hacen o si les llega a suceder en algún punto de la vida, pues que sepan cómo afrontarlo o cómo manejarlo. Entonces, básicamente no es solo bla, 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 es también como tener herramientas que nos puedan ayudar. Y justamente con esta pregunta es con la que quiero abordar. ¿Tiendes a tener relaciones desechables en la amistad? Lo que vamos a hacer es un pequeño cuestionario, no es un examen, no se vayan a asustar. Y en este cuestionario, justamente lo que vamos a hacer, de hecho, si pueden ir por un papel, por una hoja y con una pluma o con un lápiz para anotar sus respuestas, o igual si es más práctico en el celular, no pasa nada, no se los vamos a revisar, no es escuela y no es examen. No hay respuestas buenas ni malas también como tal, no es nada de pensamiento lógico matemático para que no se me vayan a asustar las personas que a lo mejor no sea su fuerte, es simplemente notar o entender como ciertas afirmaciones que nosotras vamos a decir para saber si en esas situaciones se han identificado ustedes. La puntuación justo viene como lo muestra aquí. 1 sería el menor, que es totalmente en desacuerdo. 2 en desacuerdo. 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo. 4 de acuerdo. 5 totalmente de acuerdo. Una recomendación personal que se hace es que cuando se desconoce o que no están muy seguros de su respuesta, pues siempre la traten de ubicar en el número 3. Esto es súper importante, que no se quede ninguna respuesta sin contestar. Ninguna pregunta se debe de quedar sin contestar. Entonces, si en algún punto sienten como de, ay, no sé cuál poner o como quisieran algo más neutral, la número 3 es la indicada. Y les sugeriría que ya sea que lo anoten o que le tomen foto, yo creo que va a ser más fácil tomarle foto a esta puntuación porque en la siguiente no viene y para que puedan poder puntuarlo adecuadamente y no se les vaya a perder por ahí. Nada más indíquenme como alguien levantando la mano o con un pulgar arriba si ya puedo cambiar a la siguiente presentación, si ya pudieron tomarle foto. Ok, gracias Jacqueline, gracias Andrea, Liz, vale, gracias. Ok, entonces voy con la siguiente. Ahora, si queremos saber con esta escala, si reconocemos estos patrones. Estas son las afirmaciones. Recuerden tener ahí a la mano sus puntuaciones. Recuerden, el 1 es el menos en teoría, 5 es el más. Y vamos con la primera. Número 1. Me han dejado de hablar sin darme ninguna explicación. Yo ya le hubiera puesto 5. Me cuesta confiar en nuevas amistades por experiencias pasadas. Qué fuerte. Número 3. Siento que las amistades hoy duran muy poco. Número 4. Suelo dejar de hablar con personas sin cerrar el vínculo conscientemente. Número 5. Prefiero cortar relaciones cuando algo no me gusta en lugar de hablarlo. Número 6. Me han ghosteado o ignorado emocionalmente en más de una ocasión. Para los que no están familiarizados con el término ghosteado o ghostear, viene del término en inglés ghost, que es fantasma, y es básicamente cuando se termina abruptamente una relación o un vínculo sin explicación alguna. Entonces, si les ha pasado, ahí lo pueden puntuar. 1, no. 5, sí. Están totalmente de acuerdo. Número 7, a veces siento que las amistades solo me buscan cuando necesitan algo. Número 8, me cuesta pedir perdón o reparar una amistad cuando algo se rompe. Ay, qué fuerte. Qué fuerte, qué fuerte. Número 9, cuando alguien me lastima, prefiero desaparecer sin explicaciones. Número 10, me he sentido emocionalmente reemplazado o reemplazada por otras amistades. Aquí les doy otros 2 minutitos extra para que la puedan contestar
o si necesitan como revisar alguna otra pregunta que no estén como seguros de cómo contestarla o cuál sea la respuesta para poder avanzar a la siguiente. Igual con los pulgares arriba nos pueden indicar que ya terminaron. Gracias, Liz, Andrea, gracias, Fer. ¿Quiénes más terminaron? Ah, sí, dinos, Lizeth. Espera, ¿era para participar o solamente para decirnos que ya terminaste? Creo que era para decirnos que ya terminó. Sí, yo creo que sí. Bueno, entonces, si les parece bien, vamos con la siguiente. Igual no importa si no alcanzaron a terminar, tómenle foto para que lo puedan terminar. La verdad es que no es nada tardado, es sencillo y más para las personas que ya traen como identificado o ven que estas situaciones se han repetido en su día a día. Y ahora sí, vamos con los resultados o con la evaluación final. Por favor, ayúdenos sumando la puntuación de las, ¿cuántas eran? 10 preguntas. Y el total es lo que nos va a indicar o el significado de cómo están en sus vínculos. Si es de 10 a 20, es realmente bajo, los felicito, que los envidio un poco. Tienden a construir vínculos sólidos con comunicación y reparación. No se crean, es broma. Si es de 21 a 35, es moderada y pueden estar repitiendo algunos patrones evitativos o reactivos. Aguas, si son uno de esos. 36-50, si es alta, probablemente has vivido heridas relacionales y evitas conectar profundamente. Hay un grado de responsabilidad aquí, es decir, no es como que nosotros intencionalmente hagamos eso de evadir o de salirnos de vínculos, simplemente pues a lo mejor lo desarrollamos como una respuesta, a lo mejor de una historia de herida, de trauma o de situaciones similares. En este espacio también quiero aclarar que escuchamos, no juzgamos. Entonces, si en alguno de ustedes llegó a salir como moderada o alta, no pasa nada. Justamente este webinar es para poder brindarles esa claridad, darles un poco más de conciencia en las situaciones, si bien a lo mejor no es algo que ya con varita mágica podamos arreglar en este momento o con este taller, pero sí por lo menos brindar el espacio para que ustedes tengan como más conciencia y puedan relacionarse o vincularse desde un nivel como de mayor, pues sí, valga la redundancia, conciencia. Entonces, si ya tienen sus calificaciones, igual por favor indíquenme con un pulgar arriba de que ya están listos para poder ir a la siguiente presentación. Liz y Melissa dijeron que ya, Jacqueline, Fer, Erika, Lisette. Ok, vale, entonces creo que ya estamos listos. Muy bien, ya para cerrar esta pequeña introducción, pues me gustaría compartirles una pequeña metáfora que generalmente yo utilizo mucho en el consultorio y en mi vida diaria, y es que las personas somos como plantas. ¿Y a qué me refiero con esta? Pues que no todas las plantas requieren de los mismos cuidados. Algunas pues requieren más sol, otras requieren más sombra, otras requieren que las rieguen constantemente y otras se ahogan cuando les llenas de atención. Entonces, a veces el problema es cuando nosotros no sabemos darle el cuidado que requiere a la planta. Y a veces cuando no lo sabemos hacer, pues se marchitan y lo que hacemos es botarla, cuando en realidad a lo mejor podemos buscar alguna opción para aprender a cuidar diferente a esa planta, ¿no? Y no sé si me ayudas con la siguiente, Dayan. Sí, claro. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es darles una como pequeño speech de 4 temas que consideramos que son como las raíces de de donde vienen las relaciones desechables. Y que me gustaría comenzar con un tema que es pues muy común en la manera en la que nos relacionamos, pero pasa bastante desapercibido, que es el individualismo emocional. Porque hoy en día se nos está diciendo bastante que el bienestar personal es lo más importante. Y sí, estar bien es muy importante, aprender a decir que no, aprender a poner un límite, alejarnos de las cosas que nos hacen daño es muy importante. Pero ¿qué pasa cuando esto se vuelve una excusa para ya no comprometernos emocionalmente con la otra persona? ¿Qué pasa cuando el autocuidado se vuelve algo para decir no me quiero enfrentar al conflicto o mejor voy a dejar de hablar con esas personas?
Es ahí donde hay que poner un pequeño como asterisco y de donde viene el concepto justamente de lo que es el individualismo emocional, que es pues esta parte cada vez más presente hoy en día de que mi bienestar personal va por encima de cualquier otro vínculo, de la manera en la que nos relacionamos centrada en el yo, mi paz mental, mi estabilidad, y eso, si o sea, aún se justifica, aún si tengo que desconectarme del otro, porque no sé muy bien cómo lidiar con esta dificultad o con la incomodidad. Y es ahí donde viene el problema, ¿no? Porque el problema no es querer estar bien, el problema es cuando soltamos los vínculos por estar bien. Y cuando en ocasiones lo único que requerimos es a lo mejor un poquito de diálogo o trabajo emocional. ¿Y de dónde viene todo esto, no? Y es mucho de la cultura capitalista y pues consumidora en la que nos encontramos ahorita, porque es muy común decir, vi esto, me gusta, lo compro, lo uso, a veces ni siquiera termino de usarlo o se desgasta de todo y ya lo boto, ¿no? Nos venden esta idea en la que si algo no nos gusta o ya no funciona, pues lo tiro o lo desecho. No fluye, no sirve. Y ojo, aquí no les queremos dar a entender que para que tengan que estar aguantando todo, ¿no? Tampoco, sino lo que les proponemos es que nos pongamos a pensar si dejamos de hablar con alguien, no porque nos lastime, sino porque se nos hace difícil a veces lidiar con esa parte, pues, difícil de manejar, incómoda, ¿no? Y me gustaría darles algunos ejemplos como si alguna vez han tenido una relación con alguien y dicen, que están hablando con alguien y de repente les deja de contestar igual y dicen, híjole, seguramente ya no le importo igual que antes, entonces, ¿sabes qué? Mejor hasta ahí y ya lo dejamos hasta ese punto. O el yo ya no estoy para rogarle a nadie, ¿no? Y de hecho, me ayudas a pasar a la siguiente. Sigmund Bauman habla acerca de ello, imagínense, desde el 2003, él menciona que los vínculos se vuelven líquidos porque ya no queremos construir nada que no pueda deshacerse fácilmente. Él habla en su obra su obra se llama Amor líquido, líquido haciendo referencia a toda esta parte instantánea, rápida, que pasa rápido, ¿no? Y él menciona que las relaciones actualmente ya son bastante desechables, muy frágiles, porque pues ya nadie quiere construir algo, como dice, en lo que no pueda deshacerse fácilmente cuando se pone pues cuando se pone tenso a la primera. Y bueno, les quiero compartir una pequeña historia que alguna vez me dijeron de una persona que tenía un familiar y se llevaban muy bien, muy, muy bien, pero de repente algo pasó, un conflicto, y dejaron de hablarse y se alejaron. Y ahí es donde yo le pregunté, bueno, ¿y por qué si ya, o sea, porque lo curioso aquí es que cuando yo le pregunté cuál fue la razón por la cual se separaron, me dijo, pues la verdad es que yo ya no me acuerdo qué fue lo que pasó. Y le dije, bueno, si ya no te acuerdas y esa persona ya es importante para ti, ¿por qué no vuelves a conectar con esa persona? Y me dice, no, porque si bien no recuerdo cuál fue el origen del conflicto, sí me acuerdo que fue incómodo y que pues requeriría esfuerzo que no quiero realizar. Entonces ahí es donde nos dimos cuenta que no reaccionó desde la parte de la protección de a sí mismo, sino desde una evasión emocional. Entonces ahí es donde viene como toda esta parte clave, porque esto es un caso aislado, pero en realidad está bastante estudiado. De hecho, el INJUVE, me ayudas a pasar ahora sí a la siguiente, Dayan, menciona que hizo un estudio en el 2021 y menciona que el 64% de los jóvenes de población mexicana entre 25 y 35 años dice que se sentían o se sienten desvinculados con las personas que están cerca de ellos, ya sea pareja, amigos o familiares. ¿Y qué quiere decir esto? Que no es por falta de gente, sino que es por falta de saber cómo conectar emocionalmente de manera sostenida con las personas. Y ahí es donde yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuántas veces ustedes han terminado una relación sin haber hablado las cosas? ¿O alguna vez ustedes han confundido la parte del autocuidado con la evasión emocional? Porque, pues, a final de cuentas, esa es la clave de todo, ¿no? Distinguir entre una relación que ya se rompió y que ya no vale la pena salvar y algo que a lo mejor solamente requiere un tipo de cuidado diferente. Y aquí ya pasamos al siguiente tema. Bueno, pues ahora seguimos con la cultura de la inmediatez, uno de mis temas preferidos. ¿Por qué? Porque es justamente lo que estamos viviendo en la actualidad. Creo que no me van a dejar mentir con que es básicamente nuestro día a día. Y pues bueno, en esta parte a mí me gustaría mencionarles
que pues básicamente vivimos en una época donde la velocidad es valorada muy por encima de la profundidad. La tecnología, los medios, las redes sociales, estos nuevos cambios con el estilo de vida han transformado nuestras expectativas totalmente sobre lo que es el tiempo, verdaderamente alteran como nuestra percepción de ello, el deseo y el compromiso. El querer todo siempre de inmediato afecta no solo el tipo de consumo que tenemos en redes sociales, porque si ustedes se fijan en el algoritmo de Instagram y cómo está funcionando, siempre es rápido, rápido, rápido. Ya es muy raro ver como un video largo, ya incluso está esta parte de poder hacer como los reels, o sea, de adelantarlos y poder como aumentarles la velocidad, justamente porque ni siquiera ya tenemos tolerancia o tenemos la capacidad de poder ver algo que sea de más de un minuto o a veces ni siquiera eso, de a veces de más de 40 segundos. Entonces, repito, afecta no solo nuestro consumo, sino también nuestras relaciones, emociones y toma de decisiones. Hay algo que a mí me gustaría mencionar justamente de este mismo autor que mencionaba Aranza, de Bauman, donde él dice esta frase que me gusta mucho. La cultura de la inmediatez impide que cultivemos la paciencia, el compromiso y la profundidad. Queremos todo ya, incluso antes de saber si lo necesitamos realmente. Qué fuerte, qué fuerte. La verdad es que es muy cierto y se me hace muy impresionante cómo eso ya se estaba mostrando desde el 2003. Ya él estaba teniendo una visión de cómo se estaban viendo y formando este tipo de vínculos. La verdad es que eso, pues, aumentando como toda la parte de la pandemia y todo lo demás, vino como a expandirse, pero verdaderamente que no solo queremos todo rápido en cuanto a comprar las cosas, en cuanto a consumir contenido en redes, en la tele, en donde sea que vayamos, sino también lo traducimos eso a un estilo de vida. Queremos ya tener las cosas resueltas, ya no queremos pasar por esa incomodidad de lo que es un proceso, del no tener las cosas, esa tolerancia a la frustración y a la incomodidad, siento que va muy de la mano con todo esto y se preguntarán, pues bueno, Dayan, ¿eso qué rayos tiene que ver como con los vínculos o con las relaciones? Pues que justamente esto, como ya queremos tener como la súper gran amistad, ya queremos tener, conocer al amor de nuestras vidas, ya tener como la gran relación, pero la verdad son cosas que se cultivan, que no son fáciles, que no son como se pintan, no es como un video de Instagram como de las típicas influencers donde, ay, alístate conmigo, ¿no? Donde mágicamente ya me desperté, mágicamente ya transicionamos a las 7:10 de la mañana, después a las 8, después a las 9. No, no funciona así. Es algo que tiene pues muchos tintes, muchos colores, muchos vaivenes, mucho sube y baja de situaciones y de emociones, todos vamos cambiando, todos vamos evolucionando, entonces es por esto que nuestra percepción básicamente se afecta mucho con, pues con todo esto. Y pues sí, básicamente eso, que esperamos respuestas rápidas, amor sin esfuerzo, vínculos sin fricción y cómo viene, que es súper importante esta parte de la incomodidad, donde ya no la queremos afrontar, por lo mismo ya no queremos como ninguna incomodidad en una relación. No queremos tener problemas, no queremos tener conversaciones incómodas. Entonces, pues sí, básicamente las relaciones que valen la pena y las profundas requieren tiempo, algo que muchos honestamente no estamos ya dispuestos como a dar y bueno, no me quiero como adentrar tanto en el tema para no dispersarme, pero básicamente la cultura también nos lleva mucho a este individualismo, ¿no? En donde vemos qué me aporta la otra persona, qué tienes para darme, cuál es tu valor, como si una persona estuviera en la bolsa de valores y tuviéramos que invertir, ¿no? Como de, ¿qué tienes tú para darme? Nunca nos preguntamos o cambiamos esa narrativa hacia nosotros, como de, ok, ¿qué también tengo yo para aportar en este vínculo? ¿Qué tengo para ofrecer? Y todo lo centraliza en nosotros, en nosotros, en nosotros, como de, yo soy el que merezco todo esto, yo soy el que debo de recibir, yo, pero en un vínculo es de dos, es de más personas, entonces, oh sorpresa, ya no solamente eres tú. Ok, y siguiendo la línea del tiempo, pues ahora toca la parte del analfabetismo emocional, que a pesar de que suena un poco fuerte la palabra, pues en realidad es bastante común y real, porque ya son muchas personas realmente las que les cuesta mucho trabajo identificar, nombrar y aparte expresar lo que sienten, ¿no? Porque, y aparte no es como que no quieran hacerlo en ocasiones, sino porque realmente nunca hubo alguien que les enseñara a hacerlo. Entonces, ¿qué es el analfabetismo emocional en sí? Son las personas
o la incapacidad de reconocer y nombrar las emociones de manera clara. Y esto es en cuanto a todos los sentimientos, porque realmente la mayoría de las personas reducen sus emociones a pocas palabras como estoy bien, me siento triste, me siento enojado o me siento rara, que en realidad mal, bien y raro no son emociones tampoco. Entonces, a veces nos cuesta mucho trabajo llevarlo a la parte más compleja porque en realidad hay un background mucho más grande, porque existe la angustia, existe los celos, existe la euforia, el orgullo, etcétera. Y muchas veces ese tipo de emociones pues queda en el olvido y no sabemos siquiera si o sea, las podemos identificar. Y pues al no saber identificarlas, pues por supuesto que se vuelve algo muy difícil de procesar, ¿no? Entonces, bueno, pues la problemática de todo esto es que al no saber nombrarlo, pues de alguna forma tiene que salir y generalmente sale a través del actuar. Y ahí es donde en lugar de reaccionar, pues en lugar de reaccionar, respondemos, en lugar de alejarnos, es, perdón, nos alejamos en lugar de comunicar, atacamos en lugar de poner un límite o incluso simplemente huimos de alguna situación. Y de hecho hay una autora que se llama Brené Brown que habla acerca de ello. No sé si puedas poner la siguiente diapositiva, por favor, Daya, que menciona, cuando no podemos nombrar nuestras emociones, no podemos comprendernos ni conectar con los demás. Y esta frase resume perfectamente lo que estamos haciendo actualmente también con nuestras relaciones, porque no es en muchas ocasiones no es que no queramos hacerlo, es que simplemente no sabemos ni qué decir ni cómo decir las cosas. Y eso, pues, en ocasiones hace que prefiramos callar o simplemente desaparecer. Ahora, me gustaría que pensaran en una situación, pues, inventada y a la vez no, porque en realidad es muy común. Imagínense que están en algún lugar y de repente alguien les dice o hace algo que los lastima, y entonces en ese momento ustedes se sienten incómodos y no saben si sienten enojo, si sienten tristeza o si sienten rechazo, y ahí es donde al no comprender muy bien qué es lo que sienten, pues se bloquean emocionalmente y simplemente deciden alejarse y la otra persona pues ya nunca supo qué fue lo que sucedió y se quedaron así las cosas, ¿no? No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, ya sea en el lugar de la persona que fue alejada o la persona que alejó a la otra, ¿no? Y esta habilidad de poder discernir lo que sentimos se le llama granualidad emocional y poder desarrollarla pues nos trae muchísimas ventajas. Por ejemplo, pues relacionarnos más de manera más estable, nos trae mayor tolerancia a la frustración, tenemos más regulación emocional y menos impulsividad. Y por la parte contraria, el no desarrollarla pues nos lleva a tener más conflictos, a terminar nuestras relaciones de manera más abrupta, a desgaste emocional, etcétera. Y también existen varios estudios que han investigado al respecto. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? La misma Brené Brown, de hecho, realizó un estudio en el 2021 en donde menciona que el 87% de las personas, imagínense, es demasiada gente, no puede describir emociones complejas. Complejas refiriéndome fuera de las básicas, que son las que aparecen intensamente, y por lo tanto sin lenguaje emocional pues no hay conexión real. De hecho, también el Harvard Center on Developing Child también realizó una investigación donde afirma que las personas con una baja inteligencia emocional tienen un 44% más de probabilidad de terminar sus relaciones en menos de un año. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no es por falta de amor, sino simplemente en ocasiones es por falta de saber cómo expresar lo que necesitamos o lo que sentimos. Y entonces aquí es donde me gustaría preguntarles a ustedes, ¿alguna vez les ha tocado decirle a alguien, oye, me siento inseguro o me siento incómodo o me da miedo de perderte? Y pues si es así, o alguna vez ustedes saben diferenciar entre el enojo y la decepción o la tristeza y la frustración. Y si no es así y nunca se lo han preguntado, pues en realidad no es su culpa, es algo pues bastante cultural, pues nadie nunca nos enseñó a hacerlo y pues a lo mejor este sería un buen momento para poder empezar a tener una pauta diferente porque el analfabetizarnos emocionalmente debería de empezar a ser una obligación para poder tener una mejor conexión con los demás, tanto para nosotros como con los demás. Porque también he tenido personas en terapia que al momento de que empiezan a nombrar lo que sienten, la perspectiva cambia totalmente, en donde entienden que a lo mejor, ok, esto no era frustración,
perdón, esto no era enojo, se llama frustración, o esto no eran celos, era abandono, y es ahí donde todo el contexto cambia. Si gustas empezar con el siguiente, Dayan. Mira, una pregunta. Muchas gracias. Digo, no sé tu nombre, lo voy a mencionar tal cual como sale como usuario, Basaik Lopi. Yo solo les pregunto, todo viene entre nosotros, pero ya solo eso. Pero me da miedo preguntar más al fondo porque no sé la respuesta. Ay, me siento como en un podcast así de, en el público nos menciona. Pero, ok, bueno, digo, al final es una manera de abordarlo, como todo viene entre nosotros, al final es pedir como una claridad ante la situación. Digo, entendemos como esta parte, ¿no? O sea, al final, y créanmelo, yo les comparto de manera personal. Yo soy una persona que con mis amistades, a mí no me da pena preguntarles, a mí no me da pena tener esas conversaciones incómodas. ¿Por qué? Porque prefiero eso a que después se generen malentendidos, porque ya me ha pasado y he visto que es mucho más funcional el abordar las cosas que el ocultarlas, que el evadirlas. Entonces, de hecho, es justo algo que tocaré un poquito más adelante. Y aún así, a mí, que soy psicóloga, que soy profesional de la salud, que ya tengo las herramientas, que ya lo he practicado, que yo justamente hablo de esto, aún así a mí me pone nerviosa. Digo, vaya, lo hago, pero no por eso se va el miedo. O sea, hasta de pensarlo ahorita me empezaron a sudar las manos. Porque el pensar en las situaciones como de, ay, sí, qué incómodo, ¿qué me va a decir la persona? ¿Qué tal si sí tengo razón en eso que me da miedo? ¿Qué tal si me da una respuesta que no quiero? Pero al final esa ansiedad que es el miedo, la ansiedad es eso, es miedo al futuro, es miedo a algo que no podemos visualizar como tal y que en realidad no existe todavía. Entonces, créanme que se sorprenderían mucho intentando y aplicando más esto en sus vínculos y en sus relaciones diarias, cómo termina siendo mucho más productivo hablar las cosas que en realidad evadirlo. En muchas ocasiones se podrán hasta dar cuenta cómo fue un malentendido completamente o que la persona estaba realizando acciones que nos estaban lastimando sin siquiera ser conscientes. Entonces, pues bueno, gracias por compartir eso, Basaik. La verdad creo que es un avance, es un progreso, es una manera de generar como conciencia. Gracias también por el comentario y te dejo, Aranza, para que tú puedas retroalimentar el siguiente. Igual no sé si de este anterior como tú quieras complementar o decir algo. Ok, Sandra Saldaña nos comenta que yo fui maestra en edad preescolar y para ellos era difícil qué sentimiento tenían y por qué les hacía sentir tristes o hasta llorar. Pues de hecho, la realidad es de que va a ser un común denominador en las nuevas generaciones, porque cada vez están más, crecen con la pantalla, con las redes sociales, entonces cada vez es más difícil que los chicos se aprendan a comunicar de manera adecuada. Imagínense, porque si antes en la generación boomer era justamente esta parte como de no podemos hablar de lo que sentimos, aunque supieras más o menos qué era lo que estaba pasando, pues ahora pues se les enseña muchísimo menos. Ya tienen mucho menos interés en tener que relacionarse. De hecho, un dato muy curioso es que, por ejemplo, si a la edad que nosotros teníamos, a los 15 años, ya habíamos hecho como cierta bagaje emocional, actualmente eso que nosotros hicimos a los 15 años, los jóvenes de ahorita lo van a hacer hasta que tengan 30 y tantos años. ¿Por qué? Porque hay menos estimulación en todos los sentidos para ellos. Por eso ahorita pues va a ser mucho más difícil conectar con las generaciones más nuevas. Sí, de hecho, y aunado al comentario que hace Aranza, tan solo yo lo veo de manera personal, que los niños se reúnen, y digo, no que esté mal, o sea, de alguna manera también nosotros lo hicimos, no sé, jugando videojuegos con nuestros amigos en nuestro tiempo libre, viendo la tele, viendo películas, pero yo los veo que se juntan y ahora solo es estar en tiempo de pantalla. Y digo, hasta nosotros que ya somos adultos, que ya somos adultos, también lo hacemos con nuestras amistades, no debería de ser lo ideal, pero a veces en salidas, en reuniones, ¿cuántas veces nos sacamos el teléfono? Y me gustaría también que se pregunten, o esto a manera de ejercicio de reflexión, de todas las veces que salen o interactúan con personas, o especialmente con amigos, cuántas veces revisan su teléfono y cuántas veces, o sea, cuánto tiempo más bien lo pueden dejar a un lado sin tener que revisarlo. O sea, qué tan conscientes y qué tan presentes están en una conversación sin tener la necesidad de revisar el celular. Eso ya habla mucho también de la conexión y de cómo vamos formando el vínculo. De hecho, hay un ejercicio que a mí me gustaría hacer
A mí no me gusta que sea como tan lineal los talleres y las pláticas, porque luego también aburren, más porque no estamos de manera presencial. Y como para traer de nuevo su atención, es muy breve este ejercicio, me gustaría que cierren sus ojos. Vamos a hacer nada más 3 respiraciones rápidas para poder visualizar el momento. Vamos a inhalar, exhalar, otra vez inhalar, exhalar, otra vez inhalar y exhalar. Por favor, no abran sus ojos, igual manténganlos cerrados. Voy a ir mencionando los nombres para que puedan sentir aún más esta vivencia o esta situación, este ejercicio que yo les voy a plantear. Es una situación muy real y voy a mencionar a cada uno de sus nombres para que puedan sentir cómo es esto. Imaginemos este escenario. Eres tú como persona y estás frente a tu amigo o amiga más querido. Visualízalo ahí frente de ti y él va a llegar y te va a decir, hola Alejandra, hola Andrea, hola Basaik, hola Camila, hola Vale, hola Diana, hola Dulce, hola Erika, hola Fer, ahí hay como 3 Fer, bueno, hola Fer, hola Gerardo, hola Lisette, hola Liz, hola Melissa, hola Ricardo, hola Sandra, hola Teresa, hola Yasmín. Entonces, ya está ahí el amigo o la amiga. Pero este amigo o amiga llega y les dice, oye, es que sabes qué, siento que últimamente ya no me hablas como antes, o sea, ya no hablamos tan seguido, te siento raro o rara, ¿qué está pasando? ¿Te gustaría seguir siendo mi amigo o amiga? Siento que desde la última vez que tuvimos como ese malentendido, ya no lo hemos hablado y no sé, vales mucho para mí como amigo o amiga y quisiera saber cómo, qué pasó, si estamos bien o no. ¿Cuál sería su primera reacción o su primera respuesta? No lo piensen mucho. De hecho, ya pueden abrir sus ojos si así lo desean. Esa respuesta que solamente ustedes van a saber internamente cuál fue, esa reacción innata, es la que tienen o la que tienden a desarrollar ustedes cuando una situación así se presenta. Y creo que esto les va a dar una clave o una pista muy clara de cómo se vinculan y cómo se manejan cuando hay un conflicto. Si al hacer esta visualización ustedes pensaron como de, pues sigo la conversación, retroalimento, no sé, me preocupo, veo de qué manera lo podemos arreglar, ustedes muy probablemente no sean personas que tienden a evitar el conflicto, abordan las emociones adecuadamente, pero si pensaron, ¡ay, qué incómodo! Ya me quiero ir de aquí, no quisiera hablar de esto, o tan solo de hacer la visualización se sintieron incómodos, muy probablemente son personas que tienden a evitar el conflicto o situaciones de este tipo incómodas o no saben cómo conectar emocionalmente. Entonces, digo, al final también si nos quieren compartir de este ejercicio que sintieron, pero básicamente sin pensarlo mucho, sin arreglarlo mucho, por eso no los hago participar en este momento para que ustedes de verdad sean honestos consigo mismos y sientan y vean qué fue el primer pensamiento que se les vino a la cabeza, porque es libre de juicios, libre de cualquier otra cosa. Eso que se les vino innatamente a la cabeza y sean 100% honestos con ustedes, es la reacción natural que ustedes tienen ante el conflicto. Si ante esta visualización les enojó lo que les dije, también es algo que nos está reflejando muy importante a trabajar. Camila también nos menciona, ¿cómo saber si yo soy la persona que debe empezar esa conversación cuando siempre siento que hago el esfuerzo? Por Dios, Camila, estás dentro de mi cabeza, siento que esa pregunta es la que siempre hago yo. Pues bueno, no sé si Aranza tú quieras tomar esta pregunta, la tomo yo. Creo que aquí también depende mucho de justamente como de la comunicación de las necesidades. Si tú sientes que siempre haces el esfuerzo, creo que es parte de lo que tienes que mencionarle a esa personita a la que la tienes que mencionar, pero me gustaría tocar un poquito más el tema ya cuando estemos al final, porque se nos está acabando un poquito el tiempo. Sí, claro. Entonces, retomamos tu comentario al final porque también tengo cosas que mencionar, Camila. Y pues bueno, básicamente en este miedo al conflicto, a mí me gustaría compartirles que pues preferimos evitar en la actualidad el conflicto en lugar de enfrentarlo, incluso aunque sea a costa del otro.
Lo que les mencionaba del ghosting es justamente esta parte de desaparecer abruptamente de una relación sin explicación aparente. Y al final, ¿qué nos muestra esto? Una respuesta al trauma, que es claramente miedo al enfrentamiento emocional. Irónicamente, esta evitación que hacemos no resuelve el conflicto, sino lo desplaza y lo silencia. Por eso les digo que al final no es tan buena herramienta como muchos creen que es. Harriet Lerner, que es una psicóloga, menciona justamente que evitar el conflicto no nos libra del malestar, solo lo posterga y lo amplifica. Ella básicamente desde esta perspectiva nos comparte que el miedo al conflicto está profundamente arraigado en el aprendizaje emocional, es decir, como lo vimos desde casa. Casi todos los traumas y lo que viene a terapia inicia desde la infancia o desde algún vínculo en el que nosotros estuvimos importante, en donde aprendimos que de esa manera era en la que nos teníamos que vincular o resolver en conflicto. Otro ejercicio que pueden hacer de reflexión es pensar cómo se arreglaban los problemas en mi casa. Se aplicaba la ley del hielo, es decir, no te hablo todo el tiempo en el que esté enojado o enojada, o simplemente, no sé, ofendo, humillo, grito y de repente aparezco en tu vida nuevamente o te vuelvo a hablar como si nada hubiera pasado. Ese tipo de dinámicas son las que nos enseñan cómo vincularnos. Justamente ella dice que desde la infancia se nos enseña que confrontar al otro es amenazante. Ella lo hace más hacia un enfoque como feminista, porque justamente es esta frase de calladita te ves bonita, no por tener este sesgo de que sí, mujeres, hombres, sino que es generalmente lo que se nos dice. Entonces tendemos más a callar las cosas, a reprimirlas. Y pues bueno, nos enseña que confrontar al otro es amenazante, egoísta o destructivo, por lo que muchas personas prefieren el silencio a la expresión de límites o desacuerdos. Retomando un poquito a Bauman, que era el otro autor, él de la cultura de la inmediatez, él hablaba del amor líquido, justo como lo mencionó Aranza al inicio, y lo describe como la fragilidad de los vínculos modernos, donde se provoca que cualquier incomodidad puede interpretarse como una amenaza, que es lo que ya hemos venido hablando. Estamos en una cultura de consumo emocional donde los vínculos son vistos como desechables, básicamente. A mí me gusta mucho esta reflexión o analogía de las aplicaciones de citas, donde ya podemos ver el perfil de las personas y decidir, sí me gusta, va, entro, hay algo que no me incomoda o en lo más mínimo, ya no lo quiero de mi vida. Entonces ya las relaciones las estamos llevando a eso, como de ya no tienes nada que aportarme, adiós, no te quiero en mi vida. El ghosting aparece como una forma eficiente de salir sin enfrentar las consecuencias emocionales de una ruptura o una incomodidad. Como les mencionaba, es la máxima expresión del miedo al conflicto y es silenciamos en lugar de confrontar, porque hoy en día es mucho más fácil, te bloqueo, no te vuelvo a ver en toda mi vida, te saco de todas mis redes sociales. Muchas gracias por participar, ya no tengo nada que ver contigo. Y justamente lo que hace el cerebro, esto es como si fuera un mecanismo de defensa, y para los que no están familiarizados con el tema, con el término, el mecanismo de defensa es una manera en la que nuestro cerebro nos protege de cualquier amenaza. Entonces, justamente como percibimos la incomodidad ya como una amenaza o los vínculos o que pudiera ser, pareciera muy bueno para hacer realidad, lo que hace el cerebro es, no, ¿sabes qué? Yo no quiero, me voy de aquí, renuncio, no estoy dentro. Entonces, eso es lo que genera que nos desaparezcamos de los vínculos y que ya no podamos formar como conexiones un poquito más reales. Muy bien. Ahora sí, retomando a lo que nos estaba comentando Camila, les queremos dar como una pequeña solución, ¿no? Obviamente hay varias, en la realidad, pues una de ellas justamente es pues a través de la terapia o a través del autoconocimiento, ¿no? Pero pues una pequeña herramienta para la parte de la comunicación asertiva es el DEPA, porque quiero comentarles algo. Generalmente, como nos comunicamos, por ejemplo, a través del ejercicio que hizo Dayan, la reacción que ustedes llegaron a tener, se le llaman mecanismos de defensa. Y estos pueden variar entre muchos. Y generalmente son los que llegamos a tener a través de nuestra historia familiar. ¿Y cómo cambiamos esto? Pues a través de una como parte más consciente de cómo afrontar nuestras problemáticas. Y esta es una de ellas, cómo vamos a poder comunicarnos sin llegar a atacar, a culpar, a huir, etcétera. Y lo pueden hacer si gustan, por ejemplo, si tienen ahorita una problemática, pueden agarrar papel y lápiz y pueden anotar los pasos para poder comunicar lo que necesitan de la otra persona. DEPA es un acrónimo, la D de describir, la E de expresar, la P de pedir y la A de acordar. Prácticamente en D de describir, ustedes lo que van a poner es cuál es la situación en sí, sin dar su opinión.
¿Qué es lo que está pasando? Noté que hablamos menos, punto. Eso es lo que está pasando. Luego, ahora sí sigue la parte de la expresar, de expresar. Esta situación de que hemos hablado menos me hace sentir de tal manera. Luego, P, ¿cuál es la necesidad de todo esto? ¿Qué le quieren pedir a la otra persona? Podemos hablar para reconectar y A es acordar. ¿Te parece a tal hora o tal en tal momento? En este caso, por ejemplo, Camila que nos está diciendo que es ella la que siempre está comenzando esta parte, pues esa justamente es una necesidad de decirle, ¿sabes qué? Noté que cada vez que tenemos un problema, soy yo la que tiene que estar hablando. Y de expresar, o soy yo la que comienza el primer paso, expresar, eso me hace sentir en ocasiones que que hacer que incomodidad, porque siento que a lo mejor no hay interés de tu parte. Y P, pedir, me gustaría que a lo mejor si se te es muy difícil comenzar a ti, pero me valoraría mucho que tú pudieras hacerlo en alguna ocasión que tuviéramos algún problema. Y A, de acordar, ¿te parece que la próxima vez que pase algo, lo hagamos incluso si se te es incómodo hacerlo en persona por medio de chat o algo que me haga sentir cómoda o de que pues sí estamos trabajando juntos en esta relación? Esa es otra forma de. Obviamente, como pues todo pasa, nosotros tratamos de hacer lo mejor que podemos, pero no siempre va a haber respuesta de la otra parte. Eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Entonces, nosotros vamos a poder hacer lo que esté en nuestras manos, pero no podemos pedirle a la otra persona que cambie si no quiere hacerlo. Entonces, es ahí donde pues podemos aprender a ver entre lo que pues ya no tiene como a lo mejor futuro a algo que pues vamos a ir trabajando poquito a poquito. Todo depende de la accesibilidad de la otra persona y de que ustedes aprendan a comunicar realmente la problemática que necesitan atender. No sé si, este, ah, ahí está, listo. ¿Le puedes pasar tantito a la siguiente, Dayan? No, a la siguiente, ándale. Pues ya, para antes de terminar, pues nos gustaría comentarles, pues que cualquier cosa que necesiten, dudas, etcétera, pues aquí están nuestras redes sociales, por si también conocen de alguien que digan, pues esta personita a lo mejor requiere ayuda en esto o quieren dar el siguiente paso, pues también aquí pueden llegar a contactarnos. Y pues también queremos saber cuál es su opinión al respecto, o si alguna vez les ha pasado o si les hizo clic, ya sea en comentarios o si alguien quiere incluso abrir el micrófono, adelante. Justamente este va a ser el gran momento y el gran ejemplo para ver si podemos aplicar lo que aprendimos, la incomodidad de hablar en público, la incomodidad de afrontar algo que a lo mejor no nos encanta. Entonces, yo sé que les puede dar pena, lo entiendo, pero justamente queremos que se sientan en este espacio. Somos psicólogas, realmente no nos gusta generar esa incomodidad en la gente, al contrario, nos ayuda y nos retroalimenta mucho. Y esto también nos va a poner a prueba a nosotros, porque lo que ustedes digan no siempre tiene que ser positivo. También considero yo que se aprende mucho de los comentarios, de las críticas constructivas. Entonces, si tienen algo diferente que decir o que digan, ay, ¿sabes qué? La verdad esto que dijiste pues no conecta conmigo, o siento que como que no vas por ahí, carnal. Lo que sea que tengan que decir que no les haya gustado, eso nos va a servir mucho a nosotras para poder como aprender y también para pues poder generar una conversación básicamente. Fer también menciona, ¿qué pasa si siento que no tengo ninguna relación verdadera? ¿Sería yo el problema? Digo, todas estas preguntas, qué padre que se hagan estos cuestionamientos. Creo que justamente el venir de un extremo, ¿no? De donde no se tocaba nada de redes sociales, de redes sociales, perdón, de terapia, donde era un estigma, a poder abrir la conversación, que ya sea como más conocido, que esté esta parte como más, pues no me gusta la palabra normalizada, pero pues sí, vaya, que ya sea algo más de nuestro día a día, me encanta porque está generando justamente como un despertar de conciencia en muchas personas, generando vínculos también como más conscientes, más verdaderos, pero justamente no cayendo como en esta línea de extremo, ¿no? Como de, ya soy consciente de esto, entonces ya Dios va ahí con todo porque eres negativo. Y algo que creo que olvidé mencionar en la presentación también es como ya clasificamos todo blanco o negro, ¿no? O que algo que mencionaba una psicóloga que yo sigo en Instagram la otra ocasión es
cómo a partir de los términos, como nos identificamos una vez que nos lo explican, nos adueñamos de eso ya siempre, ¿no? O sea, ejemplo, ahorita que yo les mostré el ghostear o ghosteado, si no lo habían utilizado antes, que digan, ah, sí, ya me ha pasado, ¿no? Y ya nada más porque una persona no les contestó un mensaje o se tardó un día y que ustedes empiecen a decir, es que ya me ghostearon. No, 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 realmente no va por ahí y justamente, ¿no? También de, hay una persona me dijo algo malo o tuvo una actitud negativa, ya es un tóxico, ya es alguien que tengo que sacar de mi vida, ya es narcisista. Ahora es un término súper popularizado de todos son narcisistas. No, chicos, hay que aprender a conocer los términos para saber aplicarlo en los casos en los que sí va. Entonces, esa reflexión que tú tienes, Fer, es muy importante. Es muy difícil contestarlo como o encapsularlo todo en una pregunta en este momento porque usualmente son temas que se abordan como en terapia, pero algo que nos podría brindar una reflexión es también cómo, o sea, por ejemplo, cómo te sentiste tú en este ejercicio en el que yo hice como la visualización, te sientes como incómoda, estás pasando también como por algún proceso de reconstrucción o están cambiando cosas en tu vida, porque cuando pasa así, y lo menciono es porque muchas veces sentimos que ya no vamos conectando con las personas de la misma manera y también está bien, todos vamos evolucionando, vamos cambiando y aprender a identificarlo es como la clave también el decir por qué lo clasificas como si no tengo ninguna relación verdadera, como entender más a qué te refieres por esto, si ha sido por experiencias pasadas, qué está sucediendo. Y justo con esa pregunta a mí me gustaría regresar a la de Camila, que es cómo saber si yo soy la persona que debe empezar esa conversación cuando siempre siento que hago el esfuerzo. Aquí también hablamos de heridas. Las heridas de abandono y de rechazo nos hacen buscar a las personas o hacer como un sobreesfuerzo para que no nos dejen. Entonces, si nosotros fuimos personas que siempre se nos valoró, se nos dio un valor por qué tanto dábamos en la escuela, qué tanto, como teníamos que hacer circo, maroma y teatro para poder ganar el cariño y el afecto de nuestros papás o de nuestros cuidadores principales, ¿qué va a pasar? Que eso vas a pasar tú a tus relaciones, que vas a sentir que tú tienes que dar y dar y dar y dar y hacer para que te puedan querer, para que te puedan valorar y para que te puedan amar. Entonces, si vienes tú de ese tipo de heridas, de ese tipo de situaciones, muy probablemente estés dando en tus relaciones como un poquito de más, pero es porque te estás vinculando desde como ese trauma, desde esa herida. Y son cosas que en terapia también se van identificando, se van manejando, por eso decimos que es a veces un poquito pues difícil o desafiante poder contestarles las preguntas de manera integral, tratamos de resumirlo lo más posible, pero es justamente esos temas que se abordan. Y no sé si tú quieras ya seguir con las otras preguntas, Aranza, porque siento que yo estoy de que bla, 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 bla. Y yo podría hablar, podría hacer una TED Talk de todo No te esto, pero preocupes. para que vayas tú es la de Basaik Ok, cerramos con y la las de Lisa. últimas dos preguntas. Ajá, sí. Este, Basaid nos contesta, creo que ya se desconectó, pero igual vamos a hacer el espacio. ¿Qué pasa si necesito que cambie la persona porque el papá de mis hijos o no? Ok, el que necesita que cambie es el papá de sus hijos o no puedo pedirle eso. Claro que puedes pedirle. Obviamente, ¿desde qué posición se lo vas a pedir? Desde la parte de la comunicación asertiva, ¿no? Porque todo está en el pedir. Obviamente, no siempre, como comenté en un principio, a lo mejor no vamos a recibir lo que esperamos, pero siempre tenemos que dar como el cambio tiene que ser desde nosotros. O sea, esto es para ustedes, no porque lo que le estemos exigiendo a la otra persona, porque a veces se nos enseña que pedir es malo y necesitar también, y no, no se trata de eso, se trata a lo mejor desde que, cómo lo vamos a pedir y para que todo resulte, ¿no? Porque a veces la manera en la que pedimos las cosas es lo que hace, o sea, lo pedimos desde nuestros mecanismos de defensa y la otra persona puede llegar a sentirse pues atacado, ¿no? Todo depende de cómo hagamos todo este contexto. Y por último, comenta Liz, cuando alguien te gustea, ¿cuál es la mejor forma de reaccionar? Es decir, pedir una explicación o simplemente no hacer nada. Pues creo que esta parte depende mucho de ti en el qué quieres hacer con esa relación que te está gusteando, ¿no? Si es alguien importante para ti, pues creo que lo mejor es como tratar de ver qué es lo que está pasando y ver si tiene una buena razón o no, para saber si tiene una solución. Porque creo que a todos nos ha pasado, o a la mayoría nos ha pasado esa situación. Y realmente cuando uno hace las cosas de esta forma, parece muy difícil y parece muy complejo, pero en realidad cuando uno las hace, es mucho más fácil todo. Tiene una solución mucho más rápida. El problema es que como no estamos acostumbrados a hacerlo de esta forma, pues se ve complicado, pero en realidad a la hora de que lo hacemos así,
todo se soluciona muy rápido y lo van a ver si lo intentan. Dayan. Sí, tienes que terminar tu idea adelante, es nada más para complementar justo esto que estás diciendo. Ya se concluyó todo adelante, ya para poder cerrar. Sí, sí, sí. Básicamente, en esto que dice Aranza, algo que yo tengo para compartirles que me dijo mi psicóloga una vez y creo que les resuelve o como que les integra todas sus preguntas, es básicamente, si tú ya diste, tú ya delimitaste qué es lo que no te gusta en tus vínculos, en tus relaciones, ya hubo una plática, vaya, ya se dieron acuerdos, ya sí, se establecieron básicamente acuerdos, pero vez con vez se siguen faltando al respeto esos acuerdos, ya sea por ti o por la otra persona, entonces ya no hay que meterle mucha duda. Está siendo muy clara la respuesta de cómo son las cosas. ¿Por qué? Porque después entramos en una dinámica de estar rogando, de estar pidiendo, de estar forzando como mucho los vínculos y a veces también es parte eso de dejarlo y a veces como en el querer esas respuestas, a veces como que nos obsesionamos con eso, cuando muchas veces pues el dejar que los vínculos se vayan dando, cómo vayan expresándose las personas. Yo en lo personal, por eso les digo, o sea, Liz, lo que tú dices, ¿no? De que cómo saber cuál es la mejor forma de reaccionar, pues buscar a la persona. Si te digo, tú ya hiciste el intento, ya no quedó por tu parte, entonces ya no hay nada más que hacer, porque no podemos obligar a esa persona a estar o a querer comunicarlo. También entender a quién se lo estoy pidiendo y pues sí, básicamente la capacidad que tenga la otra persona para poder responder y abordarlo te habla mucho de la inteligencia emocional y gestión emocional que tenga la persona, más allá de lo que tú tengas. Si ya lo diste, lo explicaste, pero se sigue faltando el respeto, ese acuerdo que tú ya diste, o simplemente ya no te quieren volver a contestar, ahí hay una respuesta muy clara. Entonces, justamente el identificar de dónde viene este trauma, de dónde viene como esta necesidad de querer, como a lo mejor retener a las personas, nos da, o sea, entendiéndolo de dónde viene, nos va a permitir como de soltar más las relaciones, soltar más los vínculos y que simplemente si no se da, pues bueno, ya lo intenté yo, ya dije lo que no me gusta, me siguen faltando el respeto, creo que no lo tengo que dudar ni dos veces, es un lugar donde ya no tengo que estar, pero porque ya hubo un esfuerzo, no nada más tú tomaste la decisión y te fuiste. Ya hubo un acuerdo entre las dos, hubo una plática, si ya no se respetó, es ahí donde entonces hay que reconsiderar si cada quien parte o como dice Aranza, si el vínculo es una planta, a lo mejor tipo cactus, que sea una amiga que no tengas que estarle hablando diario, pero sabes que va a estar ahí para ti, bueno, entonces son acuerdos que se van como formando en las relaciones. Pero bueno. Claro. Y ya para cerrar esta webinar, pues me gustaría cerrar con esta frase que dice, para tener relaciones sanas se requieren forzosamente conversaciones incómodas. Y pues esta webinar queda grabada y si alguien gusta compartírsela a alguien más, nos las puede pedir por nuestras redes sociales o si alguien gusta tratar algún tema un poquito más profundo, pues también pues se puede acercar a nosotras sin problema. Muchísimas gracias a todos por haber asistido y pues esperemos que hayan aprendido algo o se lleven algo de esto. Muchas gracias a todos, chicos. Gracias por su atención. Teresa, ¿levantaste la mano o se te fue por querer reaccionar? Yo creo que reaccionó. Sí, creo que solo fue como la reacción. Muchas gracias a todos por estar. Esperamos que algo de lo que les compartimos les haya servido, que por lo menos este ejercicio les haya dado como una perspectiva diferente de lo que está pasando en su día a día con los vínculos. Como los buenos influencers, no olviden suscribirse, no olviden seguirnos en nuestros canales. Tenemos Instagram, Facebook, Aranza tiene también TikTok, también se enfoca un poco hacia la parte de adultos y de niños para que la puedan seguir. Ya les hablé también de mí, Sana Terapia es mi espacio que tengo yo para brindar terapia, entonces también si me pueden seguir ahí, recomendarme, suscribirse y demás, se los agradeceríamos mucho. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye, gracias.